mucho gusto, gracias por la invitación. Voy a hablar sobre vampiros, curanderas y nahuales, la diversidad real y fantástica en la literatura infantojuvenil mexicana. La literatura infantojuvenil mexicana contemporánea se ha abierto recientemente hacia la representación menos estereotipada y más protagónica de grupos marginalizados como las mujeres, los indígenas y los afromexicanos. Esta representación positiva y mejor documentada, como bien sabemos, ayuda a concientizar a la población sobre la existencia y agencia de estos sectores marginalizados, permitiendo a su vez que estas personas, sobre todo las jóvenes, recobren la confianza y el orgullo al verse reflejadas en las historias. En esta presentación hablaré sobre dos ficciones de índole fantástica, cuya lectura resulta igualmente influyente por su creación de personajes heroicos. En primer lugar, hablaré sobre la tetralogía vampírica Mundo Umbrío, de Jaime Alfonso Sandoval, basándome en la nueva y ampliada edición de Montena. En segundo lugar, conversaré sobre la novela corta histórica La misma historia de siempre, de Gilberto Rendón Ortiz, que reinventa la realidad colonial del siglo XVII de la Nueva España. La tetralogía de Mundo Umbrío trata sobre Lina Posada, una chica humana con baja autoestima, hija de un padre umbrío y una madre humana. Lina debe refugiarse con su familia paterna umbría en la infratierra para evitar que la maten, pues acaban de asesinar a su madre, quien posteriormente regresará a la trama como una especie de zombie. Esta saga vampírica de 4 libros se enfoca en las aventuras de Lina y en su crecimiento personal desde los 13 hasta los 15 años, mostrando a Lina, pese a seguir el tropo del elegido, como una chica inteligente cuyas acciones pueden traer la paz o la destrucción a los mundos humano y umbrío. A diferencia de otras sagas donde el elegido sufre cierto tipo de orfandad, Mundo Umbrío prioriza las relaciones familiares. Los padres de Lina aparecen frecuentemente a lo largo de la trama, ya sea para guiarla o para explicarle sus propios traumas personales y familiares. Sin embargo, Lina convive sobre todo con su numerosa y extravagante familia chupasangre, dadas las vidas milenarias de los umbríos. Allí, Lina se relaciona con figuras femeninas fuertes como su abuela Imo, la matriarca del clan Posafría, la ambivalente tía Sangre o la villana tía Titania Labios Sangrantes, entre otras muchas. Asimismo, la cultura umbría evoca una caricatura satírica de la cultura mexicana en su lenguaje, humor, tradiciones familiares y costumbres, aunque subrayando el papel y protagonismo de los personajes femeninos. Otro punto a favor de la saga es su capacidad para atacar los estereotipos y normalizar las diferencias culturales, como cuando, oponiéndose a la cultura popular, los umbríos declaran que encuentran de mal gusto que los llamen vampiros. La tetralogía también desmiente otros estereotipos, como su debilidad ante el ajo o la luz solar, y explica por qué los umbríos no pueden reflejarse en los espejos. No obstante, una de las principales aportaciones umbrías radica en sus cánones de belleza. A diferencia de los vampiros embellecidos de la saga Crepúsculo de Stephenie Meyer, la estética umbría se basa en las orejas grandes, las narices largas y sinuosas y los pies grandes. Por lo mismo, Flores Esquivel comparó la saga con El Quijote por su intento de acabar con los estereotipos juveniles vampíricos de fantasías romanticonas unidimensionales. Mundo Umbrío está repleto de dichos, ubicaciones, humor y referencias a la cultura mexicana, lo que produce una lectura entretenida y culturalmente enriquecedora. Quizá algunas alusiones no se lleguen a entender de todo en el aula, pero el vocabulario usado por Sandoval no hace menos placentera la lectura, ni evita que la audiencia disfrute las aventuras de Lina en la infratierra con su familia umbría, mientras lucha por que no beban su sangre a la par que intenta detener un apocalipsis que esclavizaría a todos los reinos. Ciertamente, cada volumen de la saga ronda alrededor de las 500 y 600 páginas. No obstante, los libros se pueden conseguir en formato ebook o en audiolibro y se pueden asignar capítulos o fragmentos del primer libro. Por su parte, La misma historia de siempre reinterpreta de forma fantástica la época colonial de la Nueva España, durante la vida de Juana Inés de Asbaje, antes de que entrara al convento. La novela retrata la variopinta sociedad colonial, pero mediante las voces de los de abajo,
dándole el protagonismo y coprotagonismo a las voces femeninas, indígenas y afromexicanas, y recurriendo a la inclusión de leyendas, relatos históricos y personajes folclóricos para contrarrestar la poca información sobre sus vidas durante la colonia. Entre otras cosas, el libro reinterpreta la leyenda de la mulata de Córdoba en el personaje de Soledad, una sabia y bella curandera mulata, e inventa al personaje de Teodulo Margarito, un indio nahual que se transforma por las noches en el guajolote justiciero para luchar contra el abuso de los fuertes, incluyendo al Tribunal de la Santa Inquisición. Si bien la historia se enfoca en el pasado colonial, el texto toca temas de actualidad, como el desarraigo de tierras y la servidumbre indígena y el menosprecio o hipersexualización de los cuerpos negros, además de mostrar los efectos de una sociedad racista y clasista. Asimismo, estas temáticas nos sirven de puente para hablar en el aula sobre la actual situación política de ambos grupos en México, es decir, de su lucha por mantener sus tierras y poseer los mismos derechos que los demás ciudadanos, en lugar de clasificárseles en la categoría de legados culturales. Por ahora el texto carece de un prólogo o notas al pie de página que aclaren las fuentes históricas que utilizó el autor para escribirlo, pero estas ausencias pueden dar pie para un buen proyecto de investigación. No obstante, esperemos que en futuras ediciones se pueda agregar esta información, porque aunque algo tediosa, resulta necesaria para poder distinguir la ficción de la historia u otros textos, como cuando Rendón Ortiz subvierte los finales de dos leyendas coloniales, al hacer que la mulata Soledad escape de su prisión volando en un papalote o cometa, y que los 33 negros se salven de ser ejecutados para escarmiento de una supuesta sedición de esclavos que entró en México en la medianoche del Jueves Santo, pero que en realidad se trataba de una piara de cerdos. En conclusión, tanto la saga Mundo Umbrío como la misma historia de siempre permiten vislumbrar otros tipos de mexicanidad a través de los ojos de personajes femeninos, indígenas y afrodescendientes. Sugerir su lectura en las aulas contribuiría a su vez a mostrar otro tipo de riqueza mexicana, fuera de su naturaleza, como a chicas capaces de protagonizar una saga vampírica o mostrar las vidas de los indígenas y afrodescendientes, a quienes no se les suele dar papeles protagónicos en el ámbito televisivo, salvo en contados casos como en las películas Roma de Alfonso Cuarón y La Negrada de Jorge Pérez Solano. Así pues, la fantasía de ambas historias permite crear un vínculo más cercano con su público, mostrándoles las vidas de estos grupos marginalizados a través de los ojos de vampiros, curanderas y nahuales. Muchas gracias.